Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos. Mi nombre es Juan Romero y aquí estamos en estas ediciones de cuarentena tratando de aprovechar de la mejor manera posible el encierro. El día de hoy con un invitado de super lujo. Está con nosotros uno de los mejores extranjeros que ha venido al fútbol mexicano, que por el paso del tiempo también ya podríamos considerarlo como compatriota. Y no exagero, señores, estamos nada más y nada menos que con el profesor Ricardo Antonio Lavolpe, al cual le agradecemos enormemente que se haya tomado unos minutos para hablar de fútbol con nosotros. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, un gusto de estar acá después de, como bien decís, cuidándonos, no salir, tratar de pasar este problema de esta pandemia, de este virus. Y yo creo que será hasta septiembre, octubre que ya estén las vacunas, ¿no? Sí, de acuerdo. Fernando Rodríguez, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Juan, y agradecerle al profe Ricardo Lavolpe que se tome el tiempo para platicar con nosotros de lo que más nos gusta. Bien, profe, pues vamos a comenzar. A mí me gustaría, primero que nada, iniciar tocando un poco su etapa como futbolista, aquella etapa en donde usted se desplegaba como guardameta, y quisiera preguntarle cómo fue su llegada precisamente a México, cómo se veía entonces el fútbol mexicano desde el extranjero y qué representaba para usted llegar a este país. Bueno, creo de que, como todo profesional, creo de que en aquel momento, estamos hablando de hace muchísimos años, 1979, yo jugaba en San Lorenzo, hacía poco que había terminado el Mundial en Argentina del 78 y bueno, me dice la directiva, como siempre te comunica, la directiva de San Lorenzo de Almagro, que había una venta que habían hecho conmigo a la Atlante Inns, que era de Seguro Social en aquel momento, y bueno, este, no tenés que hacer otra cosa que las valijas, y bueno, y cambia, ¿no? Porque venir a jugar no era solamente, sino que venir con tu familia, con las hijas. En ese momento tenía dos hijas chicas, una de 4 años y una de 8 meses. Y bueno, ahí empezamos a jugar en ese Atlante, después acordate de que el Atlante tiene una filial que fue Huastepé, y fuimos a reforzar cuando sube el Huastepé a Primera División, fuimos a reforzar ese equipo con Brandón, que bueno, que Dios le tenga la gloria, Alberto Jorge, vino Asensi, el español en aquel momento. Y bueno, nada que ver, un equipo como Atlante, que peleábamos el campeonato, estábamos siempre generalmente dentro de la liguilla, a ir a Huastepé, un equipo filial que tenía menos materia prima, diría yo. Tal es así, juego un año, nos salvamos del descenso, bueno, en aquel entonces, acordate que los campeonatos eran largos, y descendía uno, ¿no? El último lugar. Y bueno, al otro año no arrancamos bien, venían las cosas mal, y a través del presidente de ese momento, que era el señor Rocha Bandala, me dice qué pasa con el equipo, era la fecha 12, 13, y dije, bueno, el equipo no trabaja. Es decir, yo desde ahí pensaba de que un equipo que no tiene la materia prima, los grandes jugadores, no puede jugar de igual a igual a equipos que te superaban en el individualismo. Entonces, desde ahí yo le decía, tenemos que trabajar mucho más, tenemos que tener solidez en un trabajo colectivo, y bueno, calculo yo que fue en una fecha 15, 16 de los años 84, que bueno, convenzo al señor Rocha Bandala que suelto los guantes, dejo de atajar y me boté, pasé a la otra vida, ¿no? Se salva al equipo, gracias a Dios lo salvamos, y ese equipo es vendido a Puebla, que se transforma en Ángeles de Puebla, que después de Ángeles de Puebla fue propiamente hoy equipo que tienen en Torreón, allá en el Santos. Y así empezó.
Ahí empezó lo difícil de... Una cosa es jugar, que considero yo que es responsabilidad de uno mismo, ¿no? De ser profesional, de entrenar a full. Y otra cosa ya es dirigir 24 o 25 jugadores. Sí, sin duda. Fernando. Profe, a mí tengo una curiosidad muy grande. ¿Por qué usted decide ser arquero? Ya que al final de cuentas es una de las posiciones o la posición de mayor responsabilidad y que se maneja muy distinto en el equipo. ¿Por qué usted decide ser portero? Yo jugaba en los intercolegiales, yo fui a un colegio en Argentina de curas, es decir, eran todos curas, los profesores, los maestros. Hice toda la primaria en ese colegio, el colegio de Belgrano. Y sí, como bien decís vos, jugaba arriba de 9, ¿no? Y más, tanto cuando en Argentina se usaba mucho el jugar en papi fútbol, porque había muchos clubes de barrio, se diría así allá, más intercolegiales que se hacían algunas veces, no en cancha grande, sino que jugábamos un arquero y 5 al medio, que generalmente generábamos un 2-1-2 o 2-3, los que jugábamos, bajando los dos por afuera y el 9, ¿no? Cancha chica. Claro. Y ahí jugué siempre como un delantero o como un extremo por derecha. Así me ven, cuando tenía 13 años, y me ven Banfield, estos visores que hay, estas captaciones de jugadores, y y soy aceptado en Banfield jugando de 9 y de 7. Es decir, en aquel entonces todos jugábamos 4-3-3. Porque para ustedes los jóvenes se creen que el 4-3-3 de ahora, ¿no? El 4-3-3 de mi época. Algunos creen que el 4-3-3 se puso de moda o es el nuevo sistema en el 2010 de España o el 2010 de cómo jugaba el Barcelona, ¿no? El 4-3-3 era de antes, la línea de 4, los dos laterales, los dos centrales, un 8, de ida y vuelta, el 5, el 10, el 7, el 9 y el 11, es decir, extremo derecho, extremo izquierdo y el 9. Ahí jugaba yo, de 9 y de 7. Pero era vago. No me gustaban los entrenamientos. Es decir, no vago en la cancha. Voy a explicarme bien. No me gustaban los entrenamientos tan aburridos de correr, 6 kilómetros, 5, 8 kilómetros. Eso me volvía loco. Me fui, seguí estudiando porque era la obligación de mi familia, más de mi papá, que era bastante recto. Vas a estudiar y bueno, empecé en la secundaria y bueno, en aquel momento yo me fui a la parte comercial, pues está el bachiller y está el industrial. Yo me fui al lado de la comercial porque me gustaba ser contador. Entonces, ya 13 años entré a primer año. Bueno, me voy y a los 14 iba a cumplir ya 15 años, me vuelven a ver, pero ya en un papi fútbol que jugué de arquero. Ya jugué de arquero. Entonces me ven en un intercolegial que se hace en la sede que tenía Banfield, donde se jugaba el papi fútbol, no en cancha grande, en cancha chica me ven. Okay. Cómo manejaba bien el área, cómo manejaba, salía en los centros o en los saques de banda, que pues, tiraban como centro, como es ahora. Algunas veces hay saque de banda que hay jugadores especiales que la ponen adentro del área. Yo a esas pelotas decía que la pelota era arquero. Bueno, me ven y empecé, a los 15 años empecé al arco. Y tenía buen físico y enseguida pasé divisiones, por ejemplo, empecé en la octava, séptima y pasé a la quinta, claro, con ya jugadores de 16 años. Y enseguida me ven y me ven condición y pasé a la cuarta y después pasé a la tercera. Ya la tercera era el que jugaba en el mismo día de los partidos, los domingos a las 11. La reserva jugaba a la 1 de la tarde y la primera jugaba a las 3. Y ahí me empecé a mostrar. Y creo que fue rápido, porque ya a los 18 años ya había debutado en primera división. Claro.
Oiga, profe, usted fue parte de ese equipo campeón de Argentina en 1978. ¿Cómo vivió esa experiencia de ese campeonato con varios jugadores que militaban precisamente en la Liga Argentina, Kempes, Ardiles, entre otros que sin duda marcaron historia en el fútbol argentino? Una de las cosas que aprendí cuando yo después estuve en la selección era, había posibilidades en aquel momento de hacer los microciclos de entrenamiento el lunes, martes y miércoles. Okay. El Flaco Menotti asume en diciembre del 74, en enero del 75 ya empieza a nombrar, y fue cuando empecé yo ahí con Filiol, ahí conozco al Pato, y bueno, y ahí empezamos a un trabajo de colectivo, cómo iba a trabajar la defensa, cómo íbamos a salir jugando, cómo íbamos a atacar, y ahí, bueno, que son una de las cosas que cuando me hice técnico, lo primero que me acordé, me empecé a anotar todo lo que hacía el Flaco Menotti en aquella época, que entrenábamos lunes, martes y miércoles, y a la tarde del miércoles ya nos íbamos cada uno para su equipo para entrenar el jueves. Te vuelvo a repetir, el único jugador en esa camada que estaba fuera del país, que no jugaba en la liga local, era Kempes. Todo lo demás. Después vine, yo en el año 75 vengo a México con la selección de provincias que forma el Flaco Menotti. Es una selección de Santa Fe, de Córdoba, de Rosario, Mendoza, Jujuy, es decir, de las provincias. Él había hecho una captación, una visoría, y vinimos a jugar a México un cuadrangular, que jugamos después la final, que salimos 1-1 con México, y que fue la despedida de Yamasaki, de un gran árbitro peruano que se había nacionalizado mexicano. Y fue la despedida fue ese partido. No me acuerdo perfectamente porque echó a Ardiles. Ardiles venía jugando de Belgrano de Córdoba. Íbamos ganando una serie y echa a Ardiles. Entonces fui al árbitro y le dije, la patada se la habían dado a Ardiles. En el suelo estaba Ardiles, me lo echa Ardiles. Digo, árbitro, ¿cómo está echando a...? Si la infracción fue hacia él, menos de echar usted al infractor, está echando, es porque es un payaso. Me quedó, sí, porque se puso en la patada, viste, como los argentinos alguna vez, así los sudamericanos, que empiezan a gritar, como si fuera una patada alevosa. Y lo echó como por payaso. Y ahí nos hicimos muy amigos, porque entrenamos mucho, se hizo un gran grupo. Bueno, en el 76 nos fuimos 40 días a Europa, pasamos por Moscú, que fue un Kiev, pasamos por Hungría, Polonia, Alemania, la otra occidental, Alemania oriental, España. Entonces, vos sabés que una gira de 40 días tiene que empezar a ver buen grupo, no había pelea, estábamos todos muy concentrados en el mundial de darle a los argentinos el campeonato. Claro. Fer. Profe, ¿usted tenía pensado ser director técnico? O sea, ¿sí venía en su mente pasar a ese, o prácticamente pues lo sorprendió? No, jamás se me había pasado por la cabeza ser director técnico. Tal es así que tengo una anécdota. Cuando vino en el año 90, 91, 92, viene el Flaco a asumir como director técnico de la selección. Nos fuimos a comer. Yo ya estaba dirigiendo 92, 93 que sale campeón de la Plata. Y teníamos como 7 jugadores en la selección. Estaba Luis El Salvador, estaba Gutiérrez, estaba Félix, teníamos a Beto Andrade, teníamos a Memo Cantú, Guzmán, había como 7 jugadores. Entonces el Flaco Menotti nos vamos un día a comer y me dice, ¿le puedo decir algo? Estábamos comiendo, ahí por el Insurgente. Dice, de los 22 jugadores que yo tenía en aquel entonces, los 22 jugadores que tenía yo en la selección del 78, si tenía que hacer una lista
quiénes podían ser los primeros técnicos que iba a ver él a futuro a ser técnico. Del primero al 22 yo a usted lo hubiera puesto en un lugar 22. Sí, sí, no me interesaba nada de los sistemas, no me interesaba nada. Pero pasó algo que veía en Huasteque, que los técnicos, verdaderamente, no tengo miedo de decirlo, trabajaban poco. Okay. Es decir, entonces, al trabajar poco, yo decía de que no podíamos jugar igual contra América, Cruz Azul, Monterrey, Tigres, Toluca, no se podía jugar. Chivas. Yo le decía, si no trabajamos, si no tenemos un orden, no tenemos una disciplina táctica, nos vamos al descenso. Ya no habíamos salvado el año anterior, ya lo dije, pero nos salvamos ahí. Sí. Y fue que se asumo esa responsabilidad y bueno, ahí sí me pongo a ver, yo me pongo mucho a ver video. En aquel entonces uno de los mejores equipos que yo veía jugar era el Milan de Arrigo Sacchi. Porque la mayoría jugaba en aquel entonces 4-4-2. Ojo. Después cambiaron ustedes el nombre de los números de un sistema. Después del 4-4-1-1, que hoy dicen que es 4-2-3-1, que es igual. Pero ya el Milan en muchos aspectos jugaba ese 4-4-1-1 o 4-2-3-1, como quieran decir, porque Van Basten con Gulli era más un referente de área y Van Basten ya se tiraba a volantearlo, como hizo en el 2006 en Francia Zidane. Es decir, ahí yo ya empiezo a ver los sistemas. Yo empiezo a ver los sistemas, yo tengo mi canchita con las fichas y empiezo a anotar y a trabajar y bueno, mañana voy a trabajar defensivo esto y voy a trabajar ofensivo esto y empiezo a darle y convenciendo a mis jugadores desde ahí, empiezo a convencerlos de que el sistema de juego es muy importante, el parado de un equipo es muy importante contra un sistema, contra otro sistema, lo que dije anteriormente, si yo no voy a jugar un buen sistema que a mí me guste, y si me voy a enfrentar al otro rival que también tiene el mismo sistema que yo pienso, pero que tiene mejores individualidades, no podés ganar. Porque hombre por hombre te supera. Sí. Es ahí a donde yo empiezo, que les digo a mis jugadores que hay una palabra que la busquen en el diccionario, porque alguna vez no la conocen, es estrategia. La estrategia es qué vamos a hacer cuando tenemos la pelota, qué vamos a hacer para defendernos. Y ahí empezó ya mi carrera y, como bien decís vos, bueno, empecé a estudiar y me empezó a gustar mucho los sistemas y yo veía a través de las televisiones los videos y los grababa. En aquel entonces, lo vieron en los cassettes grandes. Después vinieron ya el cassette chiquito y bueno, hacen los CD, pero yo era un estudioso de los sistemas y miraba los grandes equipos porque salían campeones, como jugaban. Ok. Profe, usted a lo largo de su carrera ha dirigido a varios equipos que la verdad sus aficionados recuerdan con mucho gusto. Recordamos, por ejemplo, al Atlante del 93, al Atlas del 99, Toluca también, la selección mexicana no se diga. Para usted, de estos equipos, bueno, claro, entre otros, ¿no? Claro está. Pero para usted, ¿cuál era de estos equipos que dirigió el que más le agradaba, cómo se desenvolvía dentro del terreno de juego? El más contundente ante el sistema. En los tres equipos que nombraste ya usaba el sistema contra el 4-4-2, el 4-2-3-1, como dicen ustedes, el otro, que sigue hoy vigente, que debe ser calculo yo, un 70-60%, 60-70% de los equipos siguen parándose en 4-2-3-1. Yo insisto que el mejor parado es mi línea de tres. Entonces, lo comprobé, como bien decís vos, con el Atlante. Lo confirmo cuando voy con jóvenes al Atlas.
y lo rete que confirmo en el Toluca. ¿Por qué lo rete confirmo? Porque el equipo más contundente, en un promedio de 17 partidos que jugamos, superaba los 3 goles por partido. Hicimos más de 52, 53 goles, 54. Entonces era más contundente. Pero también la contundencia de ese equipo era porque me encontré con mayor calidad de jugadores. Es decir, de lo que jugábamos igual. Yo sí tengo que destacar, el Atlas jugaba bien, el Atlante jugaba bien, pero contundente, con un Cardoso, con un Vicente Sánchez, con un Silva, con Chiqui García, Israel López, los laterales como Octavio Valdés y Carmona. Era un equipazo, te encontraste con la materia prima justa, te encontraste con jugadores con mucho desequilibrio. En el caso de Ciña era un 8 con mayor desequilibrio que los dos otros equipos. Cardoso, qué decir de Cardoso, era un goleador impresionante. Entonces, el equipo más contundente y el que es el que me lleva a la selección, más allá que no me dan el título, porque bueno, no me lo quieren dar. La medalla la tengo porque me la dio el dueño, el presidente. Y el anillo, me dio hasta un anillo como campeón. Porque supo cuál fue el trabajo mío ahí, ¿no? El trabajo que hice. Más allá que después se fue Wilson y después fue Alberto Jorge. Era un trabajo ya de 2 años, porque habíamos perdido una semifinal increíble con Pachuca, que no se pudo perder esa semifinal, y al otro año cuando arrasa el equipo, ¿no? Yo creo que el Toluca era muy contundente. De hecho, profe, es bajo su mando cuando Pepe Cardoso impone ese récord de goles, ¿no? En una temporada que hasta ahorita pues, se ve muy lejos que otro goleador lo pueda alcanzar, porque eso habla del gran trabajo que realizaba ese equipo, ¿no? Vos repetiste, vos podés tener un gran 9, pero si al 9 no le dan las opciones de llegada, de pases justos. Ese equipo, te vuelvo a repetir, generaba mucho, y al generar la mayor cantidad de un equipo que genere ofensivamente, lógicamente el goleador, además gente, vuelvo a repetir, lo que era Cardoso, ¿no? En su mejor momento. Entonces, Cardoso hizo récord, vuelvo a repetir, el equipo hizo récord, hizo 17 partidos, con 52, 53 goles, 3 puntos no sé qué por partido. Es una marca muy fuerte. Pero era también, no puedo decir que solamente Cardoso, porque Ciña era el que generaba y rompía los sistemas de los rivales, por el desequilibrio, por inteligencia, por poner pases de gol. Por el otro lado, teníamos una pareja muy contundente, porque Vicente no era un segundo 9, sino que jugaba tiradito como un extremo 9, y había una estrategia ahí con Fabio Valdés y el Chiqui García para que muchas veces quedaba mano a mano Vicente Sánchez, bueno, así que después se va a Alemania. Pero yo cuando lo traje tenía 21, 22 años. Entonces, la mano fue que, por ejemplo, Ciño no venía jugando, y bueno, yo le empecé a dar confianza, y después todo empezaron a hablar de Ciño. No te olvides que jugó en Monterrey, no le gustó a Monterrey, después se fue a Saltillo, a una primera. Y tampoco jugó en Saltillo, y bueno, aparece en Toluca. Y cuando yo llego a Toluca, el que era titular era Ruiz. Entonces yo empiezo a ver a Ciña, me acerco a él y le digo: Ciña, con lo que usted tiene, con todas las cualidades que tiene, lo nato que tiene, esa calidad, esa jugada, ¿cómo no juega? Y bueno, le toqué un poquito la moral, le toqué, lo incentivé, y empezó a hacer Ciña jugadorazo de los primeros, creo yo, los mejores volantes que vi yo en México. Sí, sin duda. Fer. Profe, usted ya lo comentó, ha trabajado con muchos equipos, con muchas directivas.
¿cómo deben ser llevados estos procesos de los cuales está encargado Ricardo Lavolpe? ¿Se tiene que pensar en el título o primero tiene que trabajar en el campo y que se empiece a reflejar poco a poco? ¿Cómo usted trabaja con sus equipos? Lo más difícil de ahora es, el dirigente cree que un equipo se hace de un día para otro. Ahí viene una equivocación, a veces te aceptan y otras veces sabes que si no, no dan los resultados en 7, 8 fechas te echan. Es decir, esto no es Europa. Y pongo algo ahora muy claro para explicarle al dirigente que no es Europa, porque cuando llegó con todo su nombre y todo, llegó Guardiola al Manchester City, en el primer año salió octavo. Si eso hubiera pasado en cualquier equipo de acá, en un América, en un Tigre, en un Toluca, te echan. Claro. Entonces, esos procesos que vos decís es mucho sobre la marcha. Es decir, primero tenés que estar pensando en los buenos resultados para que te vaya dando tiempo de trabajo. Pero la ventaja que siempre hice yo, o saco ventaja, porque veo que otros no lo hacen. Yo cuando entreno 1 hora y media, 2 horas, entre el preparador físico, el trabajo de él, el trabajo mío, porque veo que primero hay un error. Muchos trabajan 1 hora, 1 hora y 10. Porque hacen puro, es la metodología moderna, la metodología de entrenamiento, se cree que es puro los rombos, los espacios reducidos, y no trabajan las líneas. Okay. Entonces yo sí, el lunes o el primer día de entrenamiento, hasta el martes, quizá le doy al preparador físico todo. Pero hay 3 días y 4 días, casi 4 días, porque el día antes del partido trabajo todo lo que es pelota parada y salida, para no ser cansado en el entrenamiento, pero sí repetición para que el día del partido se acuerden de todo. Cómo vamos a salir jugando, cómo vamos a hacer el pressing en alto, cómo vamos a hacer zona y pelota parada. Que será 35, 40, máximo 45 minutos de trabajo. Okay. Ya después que hagan su foot tenis, que hagan esa media hora más y que nos vayamos a la concentración. Okay. Pero en la pregunta tuya, yo tengo otra margen de trabajar siempre por líneas. Soy muy capaz de quedarme 2 o 3 veces a la semana con los jóvenes. Okay. Quienes son los mejores que estoy viendo en la 20, en la 17, porque para eso tengo mis colaboradores que le digo, anda a ver la 17, vos andá a ver la 20. Y entonces ya sé quiénes son los mejorcitos en la 20, qué posición juega, y empiezo yo, los traigo, terminan el entrenamiento con el profe, vamos a poner con el equipo profesional, se van a estiramiento con el profe, a un costado y yo trabajo media cancha. O defensiva o ofensiva. Media cancha, no hago fútbol, porque yo también habrán entrenado un poco. También trabajaron igual. Entonces no lo hago cansado, sino que me voy mirando específicamente sus cualidades en la posición, en el oficio que tengan. Si hago trabajo defensivo, si estoy mirando un lateral, si tiene oficio, corrigiéndole errores, me vienen sin oficio. Me empiezo a trabajar, entonces así vi un Edson Álvarez, o vi a Medina en el Toluca, o vi a Giovanni en el Toluca, que hoy está jugando en una posición media rara. Yo lo ponía como un volante, y el Chepo lo pone como lateral, ¿no? Cada técnico tiene su punto de vista, ¿no? Las cualidades. Pero yo ya lo había visto, Giovanni ya había jugado conmigo. Y hay un jugador de muy buena pegada que cuando tenga un poco más de movilidad, todavía le dicen el gordito, ahí está, un problema que ya los compañeros le dicen el gordito, porque no se cuidan, pero tiene una pegada, gambeta, es inteligente, que es Castañeda. Y después había 2 extremos en Toluca muy buenos, uno Gamboa, que tiene características como, yo cuando digo muy bueno porque ya lo veo, porque tiene una característica Lozano, como un Aquino, como un Tecatito. Es decir, uno ve, claro, uno cuando empieza a ver un joven, dice, uy, este puede ser esto. Como cuando yo vi a eso Nalo, le dije, este es un Rafa Márquez.
si se te viene enseguida en la mente jugadores que ya tuviste o pasaron por vos, entonces algunos te dicen, ¿y cómo tenés visión? Porque yo miro un jugador en la posición que juega y dije, bueno, este más o menos. No, este puede destacar. Por ejemplo, cuando veo a Diego Lainez, un jugador libre como Messi. Ok. Tiene que jugar libre como Messi. Ahora, si lo ponen como un cuarto volante para trabajar, para hacer un trabajo de defensa, no tiene físico. Todavía no tiene físico. No sé si a futuro todavía ni tenía oficio. Jugador que se apresuró a ir a Europa, donde yo creo que tenía que haber jugado un añito más en el América, seguir demostrando, agarrando más oficio, haciéndose más jugador. Estaba muy chico. Yo cuando lo tuve tenía 17 años. Pero bueno, no tenía nada que ver a los 20 años de eso. Son Sí. 3 años mucho en un jugador de fútbol, de enseñanza. Bueno, cuando agarré a eso, me dije, usted que juega de central, ¿no? Salga jugando, porque ya veía que tenía técnica, entonces hacía lo mismo de Rafa Márquez. Salga jugando, puede ser volante de contención, doble contención, con el 4-4. Hasta lo puse una vez de lateral volante por afuera. Es decir, pero ya los veo yo los jugadores. No es que yo fui a ver la 20 y tráigame en aquel y después lo llevo a la banca de suplente. No. Primero tuvo que trabajar conmigo, lo tengo que ver si tiene template, si tiene oficio. No, primero lo tengo que ver. Por ejemplo, lo de Lainez, siempre explico algo. Por eso digo que no hay directores generales en los equipos y ese es el problema, que no tenemos más jugadores mexicanos en la primera división de los equipos. Lainez, cuando yo lo veo en la 17 o me quedé viendo ahí algunos entrenamientos, jugaba divirtiéndose, era muy superior en esa división. Es decir, estaba muy arriba, mando a que juegue en la 20. El técnico de la 20, 2 o 3 veces que lo mandé, no me lo puso nunca. Entonces estaba el Harlem Medina, que es un jugador mío, que yo lo tuve como jugador y ahora estaba como auxiliar ahí mío. Le dije, Harlem, no lo mandé más y que vengan. Pero ya ese, dije, que venga a entrenar. Ya ese ya entrenaba todos los trabajos con el preparador físico, con todo, para ponerlo a punto, a ver a qué edad podía debutar. Bueno, se lesiona Ibarra, se lesionó el caso de Cecilio, que se saca el hombro. La clavícula, sí, y entonces tuve que ya verlo a él y decirle, oye, ¿estás preparado? Vive con todas las ganas, con carácter, con todas las ganas. Dije, a ver, ya lo había hecho, no tan chico, pero ya me había pasado con Guardado algo parecido cuando tuve la selección. Es decir, ya con los jóvenes ya tengo yo una comunicación, una manera, me había pasado en el Atlas, todos tenían 17, 18 años, Chato Rodríguez, Osorno, Juanito de la Cruz, Rafa Márquez, que tenía 19 años, 20 cuando se fue al Mónaco. Ya tengo esa experiencia con los jóvenes. Profe, ¿usted cree que ya desde este ámbito pedagógico con los jóvenes, el jugador de fútbol debe de empezar a tener estos conceptos, hacerlos suyos para desempeñarse mejor en el terreno de juego, no solamente seguir las órdenes, si lo podemos llamar de esta manera? Mira, el jugador de fútbol hay que hablar con él, trabajo individual con el jugador, y explicarle. Vos en llano te mostrás, o en la universidad, donde haya la visoría que hicieron la captación de ese jugador. Pero después viene muy bien lo que vos decís. Y no es la primera vez que un jugador que, vamos a ponerlo, lo vieron en el llano o en la universidad, que se desenvuelve como un extremo. Y después le ves condiciones para ser un mejor 9. Es decir, ahí viene también la visión que tenga el técnico. A donde él pueda brillar más. Siempre busco yo que el jugador, con sus condiciones, con sus cualidades,
Él se sienta bien a dónde jugar, porque es a donde va a jugar con alegría, va a entrar con ganas de jugar. Si vos ponés a un jugador en una posición por obligación, el jugador está fastidioso, está enojado. Eso seguro. No te lo va a decir, capaz, por respeto. Pero si no se siente con ganas, divertido, porque seguro, de cierta manera, sí, hay una palabra profesionalismo, pero tampoco no significa que vos no juegues a lo que te gusta, ¿no? Que te diviertas. En cierta palabra, la palabra de divertirse con el profesionalismo, ¿no? Pero que él destaque lo que tiene. Entonces viene lo nato, las condiciones que tenga que tener, pero después viene una palabra que es en la vida en todo. Es para un doctor, para un cirujano, que es el oficio. ¿Qué es un oficio? Bueno, el tiempo de aprendizaje, yo creo que si un doctor se recibe de cirujano, no debe operar después de 50 operaciones diferentes al principio que empezó. No solo en eso, sino hay un nerviosismo. Entonces hay un montón de cosas que hay que saberlo manejar al juego. Pero lo más importante es trabajarlo. El jugador viene de ese llano, como dije anteriormente, de la universidad, y no sabe en la posición que él está jugando cuál es lo que tiene que hacer dentro del campo de juego. Y siempre enseñándole que hay una cuestión que es la pelota, que es la referencia. La pelota es cuando yo a mis jugadores les digo que tienen que saber leer el partido. ¿Sí? No es que van a leer un libro, no. La pelota es la referencia, dónde tengo que estar bien parado, un lateral, a dónde debe de marcar, por adentro, cuánto tanto por adentro, un montón de cosas, bajar la gravedad del cuerpo, cuando se habla de saber recibir con un perfil orientado, enseñarle al jugador de moverse mirando al rival y mirando al compañero que tiene la pelota. No puede ser que mire solamente al compañero que tiene la pelota, porque entonces va a recibir de espalda. Tienen que, todos esos movimientos muy pocas veces vienen del llano ya hecho, o de la universidad. Muy pocas veces. Mirá que yo, por ejemplo, a Octavio Valdés, cuando me lo recomienda, un periodista del Fantasma, cuando él me lo recomienda, yo estaba en la planta de Octavio Valdés, Octavio tenía ya 20, 21 años, 22. Y yo lo vi. Decía, a mí me gusta, cuando a mí me recomiendan a alguien, yo generalmente en Interescuadra lo pongo para verlo un poco. Después verlo con mis ojos y si esa recomendación fue buena o mala, ¿no? Porque alguna vez me han recomendado y dije, no lo veo para primera división, no, le falta mucho, lo que sea la palabra. Pero Octavio yo lo vi, era un volante de buena, estaba flaquito, le faltaba alimentación, le faltaba pesas, hacer gimnasio, en el gimnasio hacer un poco de fuerza con las pesas, pero ya veía yo que era un jugadorazo, bueno, y terminó siendo un lateral izquierdo impresionante, uno de los jugadores que más campeonatos tiene, ¿eh? No sé si tiene 6, 7 campeonatos, fácil, sí, que ganó, claro. Pachuca, en todo lado, él fue, siempre salió campeón. Pero bueno, yo lo vi, y así como puedo ver de Octavio, como puedo ver de jugador de 17, 18 años, ahora hay que enseñarle algunas cosas porque hay, es un poquito, la palabra es mucho, yo diría abismal, entre lo que es jugar en el llano o en una universidad que jugar en un partido ya profesional. Y hay etapas, Antes de los 15 años, dejarlo jugar, hacer muchos ejercicios, mucho trabajo, pero de diversión, de juego. El jugador siga demostrando lo nato que tiene adentro. Porque empiezan algunos a los 12, 13 años, soltala, pasala, no gambetees. Entonces ya, si ese jugador tiene gambeta, después de tanto pasala, soltala, chau, pierde la habilidad, porque va perdiendo confianza. A los 15 años ya es la edad de empezar a enseñarle lo que son los sistemas de juego, el oficio de un puesto. Ahí viene la importancia. Por eso yo insistí algunas veces ahora
de ser un director deportivo nivel pantalones cortos, no largos. ¿Qué es pantalones cortos? Un director deportivo que se reúne el día lunes con el de la 15, el de la 17, el de la 20, y poner los trabajos que se van a hacer semanales, quincenales o mensuales. Bueno, hoy vas a trabajar esto, vamos a trabajar esto en la 15, mañana vamos a trabajar esto, y hacer así, porque el problema que yo vi, el de la 15 juega a su manera, tiene sus pensamientos, el de la 17 también. No, o sea, acá hay que trabajar para el primer equipo, están equivocados, no es para que la 15 juegue a su manera, a su forma de ser, el de la 17 igual, el de la 20, no. Tenemos que tener un lineamiento hacia el primer equipo para que esos jugadores después lleguen a la primera división completo, hecho, con oficio para demostrar y no seguir trayendo puro extranjero. Claro. Sí, claro. Profe, usted enfrentó y le ganó a varios de los técnicos más reconocidos de aquí del fútbol mexicano, pero ¿hubo algún entrenador al que a usted le emocionara enfrentarse? Porque quizás usted podría pensar, va a ser un duelo de tácticas, va a ser como una partida de ajedrez en donde si yo muevo una pieza, él me va a responder de cierta forma. ¿Hubo alguien al que le gustara enfrentar por encima de los demás entrenadores? No, no, nunca busqué demostrar yo para nada. Yo soy un 20-30% de un equipo, el 70% de un jugador. Yo lo único que siempre transmití, y eso sí, ahora después te voy a contar un poquito de la pregunta tuya. Yo siempre transmití dos cosas. Nunca jugué ni contra las camisetas, ni nunca jugué contra los nombres de los que llevaban esa camiseta. Yo a mis jugadores, a mi plantel, siempre les dije, ¿cómo va a jugar el rival? Para eso tenemos la semana para observar contra qué rival vas a jugar. Ya tengo la gente en laboratorios que miran todos los videos, partidos del rival, cómo si sale jugando, si no sale jugando, cómo se defiende, cómo ataca. Voy es normal de eso. Perfecto. Yo voy contra el sistema. Si yo tengo que transmitirle en la semana, más allá que yo tengo el sistema idóneo con los jugadores que tengo, para hacer un sistema de juego, porque si no tengo los jugadores no puedo jugar un 4-3-3, explicarle a la gente. No puedes emplear porque hoy el mundo dice que el 4-3-3 es el más ofensivo, como el Liverpool, o el Manchester City de repente, o no sé, pero ahí jugar ese sistema no es lo mismo que el 4-4-1-1 o el 4-4-2 o el 4-2-3-1 mismo. Es decir, jugar con doble contención no es lo mismo que jugar con un 5 y un 8 y 10. Y eso muchos no lo saben o no se dan cuenta, que posicionalmente son de características diferentes los jugadores. Un 8 y un 10 tienen que tener agresividad ofensiva, tienen que tener llegada de gol, tienen que tener distancia, ser un buen pasador. No es lo mismo que una contención, que la palabra lo dice, contención, que contiene defensivamente para tener un buen parado de tu equipo defensivo. Entonces esas cosas son las que yo veo pocos analíticos hablando de esas cosas. Entonces si yo ya tengo mi sistema con jugadores idóneos, le trabajo en la semana, si tengo que hacer pressing en alto, si tengo, no le hagamos pressing porque no salen jugando, los rivales, van a tirar puro pelotazo, entonces hagamos bien la zona, trabajemos bien la zona. Pero sí siempre intenté, desde que asumí la dirección técnica, tener el protagonismo del partido. ¿Qué es tener el arriesgar salir jugando? Si no se arriesga, no se puede salir jugando. Es una mentira cuando la pelota se la gana el central y el central se la da a los volantes. El central pasó a ser protagonista, pasó a ser la diferencia numérica en la mitad de la cancha. Cuando yo salgo con un central, yo dejé un mano a mano atrás. Por eso es un riesgo. Yo dejo mano a mano atrás. Ahora, si yo sigo dejando dos jugadores para marcar al 9 de ellos, yo tengo la pelota, nunca tengo la diferencia numérica y me integro en su mano.
Y ahí viene una cuestión que yo alguna vez a los periodistas no lo entiendo. Están los que dicen que se defienden bien. Sí, está bien. Pero aquellos que se defienden bien son muy pocas veces que salen campeón. Yo dudo entonces, se hacen algo normal, que lo ves en algunos equipos, 2 líneas de 4, cerquita del área, semicírculo, para explicarle más o menos a la gente, semicírculo del área, ahí se para la línea de 4, 4 volantes, la mayoría más de dinámica que de táctica, que de buen juego, el segundo 9 atrasado y un punta, o los 2 9 atrasados en el círculo central. Romper eso no es fácil. Pero sí, como saben que vos salís jugando, saben que vos vas a proponer, tu filosofía siempre fue así en tus equipos, hay muchos técnicos, no voy a dar nombre, que juegan atrás y al contragolpe. Es algo lógico. Pero, a ver, los partidos que podés perder es porque tu contundencia no fue buena ese día, por eso estaban que tenés 10 llegadas y no metes un gol, si la pelota pega en el poste y sale, no te dieron un penal, un montón de cosas, pero siempre existió y va a existir técnicos que arriesgan, técnicos que proponen, esa es la palabra, salir a proponer, salir a buscar el resultado, y hay otros con todo su librito, que es válido, todo es válido, yo me defiendo bien y contragolpeo, o te lo dan en un córner, en una pelota parada, en una táctica fija, en un tiro libre. Varias veces me ha pasado, que por táctica fija o en un contragolpe que me equivoqué en una salida, perdiste el partido 1-0. Generalmente perdés 0, 2-1, es muy difícil que te goleen. Esos equipos jamás te van a dar 3-0, ni 3-1, para nada. Esos equipos te ganan el 1-0 o te sacaron el resultado del 0-0. No. Pero en todos lados del mundo están los ofensivos. Yo veo a Mourinho, hablan de Mourinho, sí, Simeone, sí, pero no es ni Klopp ni Guardiola. Claro. No lo es. Oiga, profe, sí, rápidamente, ¿qué pasó por su mente cuando le ofrecieron la selección mexicana? ¿Ya se sentía preparado? ¿Le gustaba el reto? ¿O de alguna forma, no sé, era poco atractivo? ¿Qué representó para usted que le ofrecieran la dirección técnica de la selección mexicana? No, te voy a decir algo. A mí no me lo ofreció. Primero que se equivocan algunos que son detractores tarados, que tienen cabecita de pajarito, porque a mí no me nombra ningún presidente, había una comisión de selección. Ok. Cuando yo voy a la selección había una comisión de selecciones donde estaba Cuchonal, estaba el señor Martínez, estaba Alberto de la Torre, estaba ¿cómo se llama? El señor Pasquel, ahí me salió, estaba el abogado que hace poco de Cruz Azul, no Viliaro, sino el abogado de Garcés. Había una comisión. Esa comisión me llama a mí, para aclarártelo, no convencida que la golpe, no convencido por ellos para ser yo el técnico. A mí me llaman porque en aquel momento se hicieron 2, 3, 4 fácil votaciones en Televisa y en Televisión Azteca y todo eso, a ver qué votaba la gente. Entonces, y estaba Hugo, y estaba Manuel Lapuente, y estaba Bucetich, y estaban todos ellos. Estaba Tuca Ferretti, éramos como 5 o 6. ¿El por qué empieza a votarme la gente a mí? Yo creo que la gente empieza a votar a mí porque yo empiezo en el Atlante, calculo yo 92, 93, que cuando salimos campeón, hasta el 95. ¿Cómo jugaba el Atlante? Me voy a la América
me echan en la cuarta fecha, un mes estuve. Pasa el 95 y en el 96-97 agarro el Atlas. En ese famoso Atlas que fue Copa Libertadores, perdimos una final por penales, como siempre, perdió por penales. Perdí por penales, como perdí con el América por penales. Entonces, pero el equipo de Atlas daba toda la República Mexicana. Jugadores jóvenes de 17, 18, 19 años, fuimos a la Copa Libertadores para jugar contra Palmeiras, contra River, es decir, ya viene el nombre tuyo ahí arriba. Viene Atlante, viene Atlas, por lo cual en Atlas estuve hasta el año 2000, casi 5 años. En el año 2000-2001 paso a Toluca y viene el famoso equipo de Toluca, que viene goleando, que los pasó por arriba a todos. Entonces la gente en las votaciones te votan y mayoría, después todavía la emisora de Televisa pone a Scaroni y Bianchi, pone ¿no? También. a Bianchi. Y la gente nuevamente me hace poner a mí arriba, y entonces viene y me dice, bueno, ¿quiere usted la selección? Pero si vos me decís si ya estaba preparado, no, ya estaba preparado, si venía, calculo yo, 92, 93 hasta el 2000, eran 7 años, 8 años, con Atlante, con Atlas y con Toluca allá arriba. Entonces, pero a nivel, no solamente arriba, si son títulos, como todo dice, sino por el sistema de juego, las variantes que tenía, todo. Sabía que asumiendo la responsabilidad de la selección iba a ganar los logros que hay que hacer, hasta jugándomela como todos. En aquel entonces todos se caían en la preparación de la selección, todos se caían. Y yo duré los 4 años, es decir, ahí donde fue cuando yo me quisieron poner presión y me salió de adentro cuando dije pasó caminando la eliminatoria. Porque muchos se caían en la eliminatoria. Tal es así que yo salgo, viene Hugo y no cumple los 4 años de la eliminatoria. Se cae, no fuimos a una olimpiada, no se ganó la Copa de Oro, es decir, no fui a la Copa Confederaciones, yo gané Copa de Oro, gané el preolímpico para ir a una olimpiada, y la mejor de la selección fue la Copa Confederaciones. Y calificó caminando, profe. Sí, pero vos fíjate que la gente, te digo que son mente de pajarito y le manda información a la gente, decían que Osorio había pasado gateando. Ah, caray. Sí, 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 esos detractores de mente de pajarito, porque para decir que Osorio pasó mejor que yo, me parece que se equivocaron en una cosa principal. Yo fui cabeza de serie. Cuidado. Ir al mundial como cabeza de serie es una gran ventaja porque te puede tocar 1 difícil, 2 accesible. Si vos no vas de cabeza de serie, el 1 ya está, que es el difícil, porque es cabeza de serie. Pero entonces te toca a vos y otros más. Ya no hay 2 accesibles, hay 1 solo accesible, hay 2 difíciles. Y te lo mostró la última vez porque tenías a Alemania, bueno, que Alemania no estuvo en su mejor momento, es otra cosa, pero Alemania era Alemania y Suecia es Suecia. El accesible, bueno, era Corea. En el caso mío, yo tenía 2 accesibles y solamente el difícil era Portugal. Pero bueno, pero profe, la aparte a gente diferencia, de pajarito chico, así habla. perdón, a diferencia de Osorio, usted sí ganó la Copa Oro y tuvo una mejor Copa Confederaciones, porque ahí fue uno de los aspectos en donde también Juan Carlos Osorio quedaba de ver en los partidos, digámoslo así, importantes, que no pudo ganar la Copa Oro, y en Copa Confederaciones la verdad es que también el equipo dejó algunas cosas que desear. Yo no puedo criticar a un colega. Yo te contesté sobre qué otro tema, porque esos detractores que siempre buscan a la golpe o títulos, que no ganaste nada y que todas esas estupideces, bueno, sí, está bien,
pero hay otras cosas que ganaste y no la dices, ¿no? El preolímpico es ganarlo, ir a una olimpiada. Antes que yo, es decir, yo asumo en el 2002. En el anterior al 2002, hay que avisarle a esa gente que no fuimos. Perdimos una camada de 4 años porque no fuimos a una olimpiada. Yo voy, esa camada fue vigente, ¿dónde? Luisito Pérez, Rafa Lugo Márquez, Alberto Medina, Diego Martínez, Pérez, el lateral, ahí salió el Maza Rodríguez, de ahí salió Lindo, de ahí salió el Sandoval. Entonces, no sé de qué hablan. Ganaron unas generaciones que todos ellos jugaban en primera división. Y muchos de ellos a ser Luisito Pérez, que fue un jugador impresionante en Monterrey, Aarón Galindo, que fue a Europa, el Maza se fue a Europa. Entonces no dicen lo que es ganar un preolímpico, ir a una olimpiada. 1, 2, como bien dijiste vos. Yo en la Copa de Oro le tuve que ganar 2 veces a Brasil, porque me pusieron de linda invitación, me pusieron de invitación a Brasil. ¿Por qué la invitación no se lo pusieron a Estados Unidos? No, me la pusieron a mí. Sí. Y le tuvimos que ganar 2 veces, porque si no le gano la segunda vez, tengo que ir a un partido definitorio para ver quién va a la Copa Confederaciones, jugar un partido definitorio contra Estados Unidos. Porque Brasil le gana a Estados Unidos, viene para acá, yo le gano a Jamaica y ahí se hace la final. Pero si yo no gano la final, no fue fácil. Al margen. Yo tuve que salir primero, lo tuve que ganar 2 veces, porque si yo no le gano la primera vez a Brasil, el que tengo que viajar a jugar a Estados Unidos soy yo. Y no comparemos Estados Unidos de aquel entonces con Donovan, Reina y todos esos con el Estados Unidos ahora que está destrozado porque todavía está formando la nueva generación de jugadores. Nada que ver el Estados Unidos que nosotros nos enfrentamos, cuidado. En aquel momento era un Estados Unidos con todos sus jugadores de 28, 29, 30 años en su mejor nivel. Sí. Estás hablando del 2004, 2005, por eso hoy esa generación se acabó y tiene que hacer una nueva generación, una nueva camada de jugadores de la selección de Estados Unidos. Pero bueno, pasa de que hay veces que uno no quiere decir logros que son tan importantes como ganar un título, ganar una Copa de Oro es algo muy importante, para ir a una Copa Confederaciones, como bien decís vos. Y haber perdido el tercer... Mira, perdí por penales con Argentina, si no pasó la final. Otra vez perdí por penales. Y perdí en tiempo de compensación con Alemania por el tercer lugar. Si la selección, para mí fue el mejor momento de cómo jugaba la selección mexicana, fue en el 2005 en la Copa Confederación. Claro. A ver. Profe, para usted, pues prácticamente casi toda su trayectoria como director técnico, inclusive ya la última como futbolista, ha sido en México. ¿Por qué tomó esa decisión de seguir trabajando aquí en el país? ¿Qué fue lo que lo motivó a continuar? Bueno, ¿dónde vivís? Sí, ¿qué es lo que lo motiva a usted? ¿Dónde vivís vos? ¿Dónde vivís? Aquí, en México. Pero me parece que entonces tenés que agarrar un poquitito más los periódicos, las noticias. Yo fui contratado por Boca. Después del Mundial, a mí me contrata Boca. Sí. A mí me contrata, para mí, ojo, para muchos no, a mí me contrata el número 1 de Argentina. Claro. Sí, claro. 1, 2. En el 2010 me contrata la selección costarricense. Y hará 2 años atrás me contratan en Egipto. En Egipto, sí. Yo salí del país, donde, ya, lógicamente, si estás más adaptado acá es por la familia, por los nietos,
Pero yo sí salí. Hay muchos que no salieron de acá, ¿eh? Sí, no, sí, definitivamente. Pero sí, digo, esta situación de que, bueno, al final de cuentas sí sale Argentina, Egipto, y bueno, también había proyectos aquí en México y pues también pues regresa en este sentido, ¿no? Que es parte del trabajo del No, director pero son técnico. cosas que algunas veces en la vida te quedan cosas de logros que no lo hiciste. Yo creo que si yo en Argentina, en aquel pierdo 2 partidos y hubiera ganado el campeonato con Boca, Ujú, estaríamos hablando de otra trayectoria, claro, de otros lados. Lamentablemente, cuando se te dio una posibilidad de haber salido campeón con Boca, no lo hiciste. Bueno, esas son situaciones que algunos, por salir campeón, lo ponen allá arriba y después los mirás cómo juegan y bueno, salió campeón, porque bueno, siempre está algo, por algo existe una palabra que se llama suerte. ok. Pero no, como Profe, dije anteriormente, a mí no me hay ningún equipo que me convenza, por ejemplo, como juega Mourinho. Es decir, para mí juega como el común denominador de muchos que yo veo que juegan, que no cambian nunca el sistema, no tienen variantes, no tienen cambiar en el partido de ser más agresivo o tener en el partido, no porque poner más agresivo como mucha gente cree, hay que poner un delantero, pero no, hay que decirle a esa gente que tiene que pensar que para poner un delantero tengo que tener la pelota. Si no tengo Claro. la pelota, ¿para qué pongo un delantero? Entonces busco en el medio campo posesión de pelota, transición, protagonismo para generar con el delantero los goles. Pero la gente es muy fácil decir, no, hay que poner un delantero para ser más agresivo. ¿Quién dijo eso? No sé quién lo dijo, pero si no tengo la pelota, aunque tenga 5 delanteros, no voy a hacer gol. El problema es tener la pelota, tener protagonismo, transición, buena jugada y generar las opciones de gol, que es lo que hablábamos anteriormente. Cardoso es un gran jugador, jugadorazo, pero las opciones las hacía el conjunto de ese equipo para que él tenga no una opción ni dos, tenía 10. De las 10 te mete 3. Pero si tiene 2 opciones o 3, después dice, no, bueno, el 9 no hizo gol. No tiene opción. Es muy importante. Definitivamente, sí. profe, hace pues unos días Marcelo Bielsa logra el ascenso a Primera División en Inglaterra con el Leeds United. Y yo recuerdo muy bien que usted lo enfrentó en Copa América y no solamente eso, le ganó la que, por cierto, es la última victoria de la selección mexicana contra Argentina en partido oficial. Otro de los, de los logros, digámoslo así, que tampoco pues le hacen mucha laraca, pero que usted fue el último que le ganó precisamente a Argentina en un partido oficial y fue en Copa América, ¿no? Sí, allá en Perú. Ujú, Bueno, Marcelo es un estudioso del fútbol. Marcelo es lo que yo hablaba, para los equipos, dependiendo de cómo juega el rival, sobre qué sistema, y él te va a aplicar un sistema para contrarrestar. Algunas veces no tengo, nombro más quizás a Menotti o nombro a Guardiola más que él, porque en sus equipos, por ejemplo, y yo lo puedo hablar porque atrás de él fui a la América, y atrás de él fui al Atlas. Es decir, salió Bielsa, fui a la América. Salió Bielsa y fui al Atlas. Entonces puedo decir cómo se trabajaba. Entonces lo veo más un técnico estudioso, pero sistemático. ¿Qué es sistemático? Mucho el hombre a hombre. ujú. Mucho de manejo de dar responsabilidad al jugador en determinada zona y que no tenga variantes, no se salga de los lugares que están determinados por el sistema. Yo eso lo llamo sistemático, es decir, el uno contra uno más que nada. Y lo vi en la selección argentina.
selección argentina, los extremos, en su parado, él jugaba 3-3-1-3. El 1, atrás de Batistuta, era el famoso Verón. El 5 era Simeone. El 7 era Ortega. Y de 11, el extremo izquierdo, era el Piojo de López. Tanto Ortega como el Piojo tenían que seguir los laterales hasta donde fuera. Pero, por ejemplo, te enfrentaste contra Brasil, que juega Cafú, y Ortega terminó jugando de lateral. Eso yo lo llamo sistemático. Y ese parado, para mí, no estaba bien contra el 4-4-2 que jugaba Suecia, Nigeria e Inglaterra. Y en el 2002 no pasamos la primera vuelta. Sí. Nigeria, con Inglaterra y Suecia nos dejaron afuera. Y eso que Argentina tenía un cuadrazo, bueno, individualmente, ¿no? Tenía jugadores como Simeone, Batistuta, Ortega, como usted bien lo comenta, pero se vio ineficaz en esos partidos, ¿no? No, vuelvo a repetirte, para mí que soy un estudioso de los sistemas, como te pares, vas a estar bien o estás mal. Es decir, si no trabajaste muy bien, por ejemplo, hoy, esa famosa línea de 5. Si vos no trabajás bien esa línea de 5, una cosa es jugar la línea de 5, los 3 centrales, los laterales pasan a volantear, por eso muchas veces dicen que es línea de 3, es mucho contra el 4-4-2 o contra el 4-2-3-1. Pero si el rival es un rival que sabe hacer el 4-3-3, tenés que tener muy bien trabajada la línea de 5 porque si no estás mal parado. No es lo mismo. El 4-3-3 te puede complicar. Tiene que tener muy bien trabajado, si no, pasar a línea de 4 porque la línea de 5 no está bien compensado. ¿Por qué no está bien compensado? Es muy fácil. La gente se equivoca. Cuando hablamos contra el 4-2-3-1, hay un 9 atrasado. Cuando hablamos contra el 4-4-2, hay dos 9 paralelos. Y el otro hay uno y uno que es vertical. La línea de 3 sabe trabajar contra esos dos. Aunque me lo pongas paralelo o me lo pongas vertical, la línea de 3 sabe trabajar. Pero, cuando te juegan con 2 extremos y un solo 9, ¿qué hace la línea de 3? Ahí quedás descompensado porque tenés 3 jugadores con uno solo. ¿A dónde van esos centrales? Entonces tenés que tener un muy buen trabajo que si esos centrales se saben transformar en lateral. Entonces sí, es bueno contra el 4-3-3. O si ese central es un Edson Álvarez. Entonces Edson Álvarez rompe contra el 10. Y ya quedás 2 centrales contra el 9. Pero eso tiene que saber romper contra el 10. Eso lo hace. Tendrás mucho de eso, ¿no? Rafa Márquez en tu equipo. Esa característica. Y del lado izquierdo igual. Si viene la jugada en el 4-3-3, tenés que ir contra el 8. ¿Sabe romper tu central izquierdo contra el 8? ¿O sabe tu central ir de lateral para que tu lateral vaya contra el 8? Sí, hay que trabajarlo. Entonces no es lo mismo cuando hablan de línea de 3 contra 2 puntas. No es lo mismo. Entonces esas son las cosas que yo veo en los videos, y veo los partidos y grabo. Porque hay muchos técnicos que, lo que te dije anteriormente, que trabajan puro rondos, espacios reducidos, y de sistema no saben nada. Se ven los parados, se ve cómo presionan, cómo hacen el pressing en alto, se ve. O no saben salir jugando, se ve porque se cree que, por ejemplo, a salir jugando no es lo mismo contra un equipo que te juegue con 2-9 en punta, paralelo, que salir jugando contra un equipo, no sé, por ejemplo, alguna vez en América, con Giovanni atrás y un 9. No es lo mismo, no podés salir igual, porque el parado del rival no está igual. Entonces tenés que enseñarle a tus jugadores con sistemas, con entrenamientos, con repeticiones. No, mirá, juegan con 2 puntas, hacemos uno. Juegan con un punto y un punto atrasado, hay que hacer esto. Es trabajo. Claro.
Profe, ya para terminar, quisiera hacer una breve dinámica con usted. Le daría una serie de nombres de jugadores y de equipos y que me los describa en la menor cantidad de palabras posibles, lo primero que le venga a la mente, así de bote pronto, digámoslo así. Empezamos, profe, con Rafael Márquez. Un central muy versátil, siendo un jugador polifuncional porque pasa de central en una línea de 4, puede ser en una línea de 5 y tranquilamente puede ser volante de contención. Es decir, un jugador muy completo. José Cardoso. El mejor 9 que dirigí. Andrés Guardado. Un jugador con mucha personalidad, más allá de sus condiciones, lógico, condiciones espectaculares, porque es dinámico. Bueno, hay que ver la edad de ahora, ¿no? Pero era muy dinámico, el jugador jugaba tanto de extremo izquierdo como volante por izquierda, o podía ser un lateral volante 5, con muy buena pegada, inteligente, pero lo más que resalto de él es la personalidad, el jugador que pide la pelota, quiere la pelota, motivador, un jugador que motiva a sus compañeros. Mucha personalidad. Miguel Herrera. Miguel, cuando yo lo conozco era un 7-9. Después como jugador, creo que en el 90 aprendió en Querétaro a ser lateral volante. Llega a la selección con Mejía Barón. Y está demostrando como técnico en su progresión a ser ahora, que no es lo mismo ser jugador, pasa a ser director técnico, a ir evolucionando futbolísticamente sus equipos, es decir, evolucionando en los sistemas de juego, en tener las variantes claras, en tener las salidas claras de su equipo, de cómo va a atacar, cómo va a defender. Todavía veo como que se quedó un poquito ahí estancado. Tiene que volver a pisar pie en la tierra. Ya tiene campeonatos, lógico, pero pisar siempre el pie y ver que sus equipos pueden lucir más todavía, porque él es inteligente, pero la inteligencia no está solamente para transmitir, sino esa inteligencia que tiene que trabajar. Y algunas veces, que es ahí lo difícil, son las figuritas cuando estás en un equipo con pura figura. O creen que son figuras, o se creen, y entonces hacer que esos jugadores corran, o tengan la idea de un sistema, ahí está el problema. Rubén Omar Romano. Ahí está, porque yo hablo de suerte y mala suerte. Rubén tuvo 2 finales, por lo menos, para ponerlo dentro de los técnicos ganadores, ¿no? Porque te ponen así. Y fue de la Morelia a Monterrey, y le gana Pasarela con Monterrey, con Daniel, y en la cancha de Morelia. Y no gana, ok. Y después le pasó con Santos, en la cancha de Toluca. En una cosa que yo digo que es buena suerte porque llevaba 2 penales de ventaja. Y para ganar Toluca ese campeonato, Santos tuvo que errar el penal 4, erró el penal 5 y erró el penal 6. Bueno, entonces Rubén es muy capacitado, Rubén sabe, tuvo grandes técnicos, porque ustedes no saben quizás, pero en Argentina tuvo hasta ahora, cuando dirigió San Lorenzo de Almagro, Rubén estaba ya jugando en San Lorenzo y lo dirigió Borja, pero tuvo grandes técnicos. Después vino el Bambino Veira, cuando se va ahora a Italia. Entonces tiene referencia de grandes técnicos y tiene él su manera de pensar, su manera de cómo va a jugar. Pero, vuelvo a repetir, hay veces que tiene suerte y hay veces que no. Entonces lo consideran ahí como no un ganador. Entonces, ganador de qué?
de haber llegado a 2 finales, es tanta la diferencia del que ganó la final por penales al que perdió por penales. Hay gran diferencia de técnico a técnico. Yo pienso de otra manera, no puede ser que haya diferencia. Dos técnicos de los cuales se juega la final en una cuestión de penales, no considero que un técnico le haya ganado al otro técnico futbolísticamente. Le ganaron a penales. No futbolísticamente, ni por sistema, ni que un equipo jugó mejor que el otro. Fuiste a penales. Sí, claro. Atlante. Atlante, agradecido del Atlante siempre, y soy hincha de Atlante y un poco hincha de Atlas. No te voy a explicar por qué. El Atlante, porque me trajo, me abrió las puertas. Ujú. En el Atlante empiezo a lograr el primer campeonato, como muchos dicen. Entonces lo tengo ahí. Y al Atlas, ¿por qué lo tengo? Porque después de un fuerte golpe, me despiden, me echan de la América, fueron 4 fechas en el año 95, el que me rescata es Atlas. Es decir, Atlas tiene la confianza de lo que pasó ahí, yo venía del Atlante, te voy a repetir, pero pasó a la América y no pasa nada, y voy al Atlas. Y el Atlas me da la posibilidad de, con esos jóvenes, con esa captación y visoría que tenía el Atlas, los grandes jugadores que se pegan, Chato, Méndez, Rafa Márquez, Osorio, Hugo Castillo, se forma el famoso aquel Atlas. Muy bueno, hoy sigue la hinchada de Atlas que la 51. Sí, todavía esperando el campeonato. Toluca. No, Toluca, lo que te dije anteriormente, que lo elegía a Toluca, que era el que se da la estirona, era la selección, y la gente lo ve. Porque la gente cuando vota ve un equipo ganador, un equipo que golea, un equipo que todos hablaban de Cardoso, de cómo goleaba en Toluca, y vos sos el técnico, porque la gente, cuando vinieron esas famosas votaciones para ir a la selección, la gente, yo llegué gracias a la gente, siempre lo dije, yo no llegué por la comisión de selección. No quiero ampliar, pero si ves el contrato era rescisión. Era todo rescisión del contrato, no era un contrato muy halagador. Era un contrato que tenía la guillotina acá. A donde fallaba en algo, me cortaban la cabeza. Entonces, gracias a la gente, no fue a la comisión de selección, estoy seguro, eran los resultados que venía yo logrando y la gente que consideró que fueron grandes resultados. El de Atlas, el de Toluca, que eran los más recientes. Y me hace llegar a la selección. Entonces Toluca fue el trampolín, le llamaría yo, a la selección. Boca Juniors. Es el número 1. Yo creo que está con River. Sería como acá dudar entre América y Chivas, qué sé yo quién es más. Pero no, feliz y contento porque lo que te dije anteriormente, ojo que te vino a buscar el número 1 de Argentina. Es decir, te date la posibilidad de ir a dirigir Boca, de darte esa oportunidad. Bueno, la dio Mauricio Macri, ¿no? Macri que fue hace poco presidente. Venirte a buscar para mí fue un halago, fue algo que me puso muy, muy feliz, muy contento había sido yo creo que fue por lo que hiciste en Copa Confederaciones, cómo hablaban de la selección mexicana, cómo le jugamos el partido a Argentina en el 2006. Eso te da el trampolín que Boca diga, no, mira, este técnico algo debe de saber. Futbolísticamente le complicamos la vida, y bien como decís vos, en la época de Bielsa le ganamos en la Copa América allá en Perú. Que bueno, como bien decís, que fue el último partido que ganó México a Argentina. Entonces, eso te da el trampolín de decirte el dueño y presidente de Boca, venga a dirigir Boca. Lástima, el campeonato se pierde increíblemente. Tengo que perder las 2 últimas fechas, con un empate se era campeón. Pero bueno,
ahí viene lo que yo digo un poco de la suerte. Claro. Por último, profe, selección mexicana. Tiene la mejor camada. Desde Osorio. Desde Osorio vengo diciendo eso. Ojo, ¿a qué llamo camada? A que hoy podés jugar un fútbol moderno, que es el 4-3-3, quizás mejor que el 4-2-3-1, a mí me gusta más el 4-3-3 por la amplitud. Y la amplitud la tenés porque tenés jugadores desequilibrantes por afuera. Tatito, Corona, tenés a Lozano, Elías Hernández, Aquino, Brizuela, mirá todos los jugadores que tenemos. Tenemos Herrera, un jugador que todavía va a estar, por lo menos habrá que ir buscando el 8, tenías a Guardado, hay que buscar el 10. Entonces, México tiene potencial en lo que es, a lo que digo yo, cómo jugar. Ahora lo que viene de Martino, que es diferente a Osorio, ya te das cuenta que es diferente, mantiene siempre una alineación, mantiene un sistema, ya no hay tantas rotaciones y todo eso. Yo creo que Martino va a ir haciendo crecer más al jugador y volvemos a lo mismo, tendremos que saber jugar con presión, y eso es el mundial, saber jugar con presión, es decir, no es lo mismo ir a jugar a Estados Unidos, partidos amistosos, ir ahí, el jugador se desempeña muy bien, se siente local, porque sos local, hinchada, la gente que va de México es impresionante, la localía la tenés, pero después tenemos que pasar esa etapa de saber jugar con presión. Bueno, tal es así que me confundió un poco, ¿no? Las declaraciones de Osorio, diciendo de que quizás el jugador mexicano no estaba preparado para jugar contra Brasil. Me confundió un poco esas declaraciones, no me gustaron, pero ok, es la presión que yo hablo, saber jugar con presión. Saber jugar con presión no es fácil. Para decírselo más fácil a la gente. No es lo mismo vestirte la camiseta de América o vestirte la camiseta de Cruz Azul o de Chivas, que jugar en Tijuana, o jugar en Santos. Es decir, a nivel de instituciones no tiene nada que ver, son grandes. Claro. Pero las camisetas, vos en el América, a donde vayas a jugar, hay simpatizantes, ¿eh? Hay mucha gente de América. Aunque vayas a jugar con Chivas, hay mucha gente de Chivas. Aunque vayas a Estados Unidos, te llenan en el estadio. Tanto América como Chivas. Entonces, esa camiseta no es tan... pesa mucho más que la camiseta de otros equipos. Porque están obligados a salir campeón, porque están obligados siempre a ganar. Entonces, ponerse esa camiseta no es lo mismo. Yo atajaba en Banfield. En Banfield me llevaba por partido entre 10 y 15 pelotas para lucirlo. Y capaz que perdíamos 3-0, porque te lucías. Claro. Porque no lo golearon porque la vuelta atajó por. Así decían. Pero cuando fuiste a San Lorenzo, ya equipo grande, la pelota te llega 6 veces, 7. Ahí es donde tenés que demostrar que sos un arquero confiable. El jugador es lo mismo. Ahora, viene la otra etapa. Podés jugar muy bien en América. Podés jugar muy bien en Chivas. La selección pesa más. La camiseta de selección, no te preocupes que va a pesar más. Eso es a donde no lo veo yo en lo futbolístico. Nosotros estamos para enfrentar a cualquiera en lo futbolístico. Yo, la verdad, cuando estuve en la selección no me tenía miedo a nada. Lo demostré. Porque en Copa Confederaciones, con Ronaldinho, con Kaká, con Adriano, con Robinho, te ganamos. Te gané. Allá en Alemania, no en el Estadio Azteca. En Alemania le gané. Después en el Estadio Azteca le gané en Copa de Oro. Entonces, a nivel futbolístico creo que estamos, como le ganamos a Argentina también. Y en Copa Confederación Argentina no me gana. Me gana a penales. Por eso ellos pasan a la final y no paso yo. No hubiera hecho el récord. Pasar nosotros en la final de una Copa Confederación.
Perdemos por penales, bueno, fuimos por el tercer lugar, como te dije anteriormente, con Alemania. Vamos con Alemania y no me gana, fuimos a tiempo de compensación. Entonces, yo a nivel futbolístico, a nivel calidad de jugadores, si estamos bien trabajados, si tiene el sistema bien asimilado, no le veo problema. El único sí le veo un poco de problema es en lo mental, en la cuestión, la presión. Y lo digo con la experiencia, para terminar esto, cómo jugó mi selección en el 2005 y no fue la misma en el 2006. Hubo otra presión en el Mundial. Entonces, creo que esa experiencia la tengo clara. Hay que saber jugar con presión. Claro que sí. Claro, profe. Profe, muchísimas gracias por haber conversado un rato de fútbol con nosotros. La verdad es que se nos fue como agua, una delicia esta plática. Ojalá que más adelante volvamos a tener tiempo para poder charlar. Le agradecemos enormemente que haya estado con nosotros, profe. No, muchas gracias a ustedes, me dio un gusto, muy buena charlita de acá con este tiempo. Pero bueno, a cuidarse y cuando tú quieras, lo hacemos nuevamente. Dale. Gracias, Fernando. Gracias, Juan, y agradecerle al profe Ricardo Lavolpe por tomarse este tiempo de platicar con nosotros. De verdad es un gusto poder aprender, ¿no? Y al final de cuentas de una persona que ha tenido toda la experiencia en este deporte que tanto queremos. Un gusto para todos ustedes, un fuerte abrazo. Gracias, profe. Hasta la próxima. Abrazo.